profesora Fanny Cifuentes. Chiqui, para muchos de ustedes. Voy a comenzar esta clase para poder recordarles lo que era la epopeya y todas las características que tiene. Vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos un escrito así como antiguo, como un papel quemado que dice epopeya. Sinónimos de la epopeya para que podamos entender qué es lo que es. Acá nos aparecen varios sinónimos. Dice saga, gesta, proeza, odisea, peripecia, episodio, dinastía, clan, hazaña, heroicidad. Nos vamos a quedar con varias de estas palabras. Por ejemplo, con gesta, que quiere decir una hazaña. Por lo tanto, nos vamos inmediatamente a ver esta que está acá, que también dice hazaña. Podemos decir odisea, que es el transcurso de un tiempo en el que tenemos que hacer algo, en el que suceden muchas cosas, acontecimientos. Y peripecias, incluso muchas veces se le llama a situaciones conflictivas, desagradables, tristes que pasa una persona. Bueno, muchos de los personajes que aparecen también en la epopeya sufren peripecias. Y heroicidad, que nos referimos a hechos heroicos. Vamos a preguntarnos qué es lo que es la epopeya. Algunos de ustedes recordarán que son poemas narrativos. No quiere decir que están escritos en poema. No quiere decir que están escritos de manera poética. No, lo que pasa es que en aquel entonces los escritos se les llamaban poemas. Entonces son poemas narrativos largos que cuentan un suceso notable, heroico, vivido por personajes nobles o extraordinarios, cuyas hazañas son del interés de un pueblo entero o una nación. Entonces, es una historia, un relato, que cuenta acerca de un héroe que hace hazañas, que hace acciones que son notables, que a todo el mundo le llaman la atención y que por lo demás son positivas. Y esto causa el interés, el aprecio de la gente que está a su alrededor, que puede ser un pueblo determinado o una nación completa incluso. Recordemos que la epopeya la estamos llevando en este contexto antiguo, ¿cierto? De la época clásica, de la literatura clásica, pero también encontramos epopeyas actualmente. Podríamos incluso decir que los médicos y todo el personal que trabaja en los hospitales o en los servicios de salud hoy están teniendo una gran epopeya, junto a todo el mundo, junto a todo el planeta. Pero ellos son aquellos nobles personajes heroicos que están apareciendo en nuestra vida. Vamos a otra. Yo les comenté que la epopeya más antigua es la epopeya de Gilgamesh. Esa es la epopeya más antigua. Además, conversamos acerca de Homero, que Homero era un escritor, o podían ser varios escritores, que en conjunto ellos escribieron la Ilíada y la Odisea, dos grandes textos que hablan acerca de, por ejemplo, en la Odisea, las peripecias que tuvo que pasar Ulises para poder regresar al lugar donde él vivía y regresar a ver a su familia. En la Ilíada, estos notables caballeros que eran heroicos y que eran valientes para la lucha, tenían que ir a pelear porque se habían robado a la Helena de Troya. Ella es la que resulta la principal, no estrella, pero por culpa de ella se desarrolla toda la guerra de Troya. Y recordarán que también ahí aparece una super idea que fue hacer el caballo de Troya. Con eso ellos entran a Troya, los aqueos, y logran invadir. Luego dice, la epopeya cuenta episodios relevantes en la conformación de un pueblo o una nación. Entonces, estas situaciones que se dan, estos acontecimientos son muy importantes. Tienen un objetivo nacionalista, es decir, cuentan sucesos o hechos que conforman la identidad de un pueblo. Todos estos acontecimientos muestran cómo es un pueblo, ¿ya? Por ejemplo, en la Biblia también aparecen epopeyas. Cuando la reina Esther le dice a su rey, a su esposo, que el pueblo hebreo corría mucho peligro porque el ministro que tenía
su esposo y rey de esa nación, de la nación de Persia, corrían peligro los hebreos porque este ministro hizo un edicto para poder matar a todos los hebreos. Y eso incluía entonces a la reina Esther porque su origen era hebreo. Quiero que revisen esa historia. Les voy a mandar un link para que vean la película de la reina Esther. Y eso demuestra cómo era de valiente también el pueblo hebreo porque Esther habla con el rey. Por cierto que ella tenía que pedir autorización para entrar a hablar con el rey. Y ella, muy valiente, entró sin que el rey la llamara y el rey le perdona su vida. Le perdona su vida porque no podían entrar sin permiso del rey. Y allí es cuando ella hace todo un plan para poder explicarle a su esposo y rey de Persia que ella estaba en peligro, ella y todo su pueblo. Vamos a ver esa película para que la trabajemos. Seguimos, dice, es común que también se incluyan personajes divinos o mitológicos que intervienen en los hechos y afectan el desarrollo de la historia. Estos personajes mitológicos ya los vamos a ver un poquitito más adelante y los divinos nos referimos a los dioses. Exaltan las características deseables de una persona. Entonces la epopeya se toma muy en cuenta aquellas cualidades que tienen que haber en una persona y que son deseables, es decir, que nosotros consideramos que son buenos. Acá tenemos los personajes. Encontramos un protagonista y un antagonista. El protagonista vendría siendo el héroe y el antagonista vendría siendo el antihéroe. Entonces aquí dice que el protagonista o héroe es un personaje humano o semidivino, como por ejemplo Hércules, viene siendo un semidios, ¿ya? Y él también, por cierto, es un héroe por su hazaña en la historia que de alguna manera muy simpática hizo Disney. Un objetivo, una grande hazaña y el reconocimiento de todo su pueblo. Dice también que es un personaje, en este caso el antagonista, el enemigo, que vendría siendo el antihéroe, es un personaje que se opone al protagonista y le pone obstáculos para que, por supuesto, no logre su objetivo. En cuanto a las deidades o los seres divinos, hablamos de los héroes que pueden ser considerados irreales, pero dentro de la historia nosotros creemos que ellos intervienen. Un ejemplo podría ser Zeus, Poseidón, Hades. Dentro de los seres fantásticos hablamos de los cíclopes, las sirenas, las ninfas y muchos más. Por cierto que en Narnia aparecen muchísimos seres fantásticos. Y Narnia, todas las películas de Narnia también son epopeyas. Bueno, había un trabajo que tenían que hacer ustedes en el que tenían que relatar su odisea, es decir, su viaje desde la escuela hasta su casa, pero tenían que incluir un personaje fantástico que era el cíclope. Después también vamos a revisar esos trabajos para ver cómo quedó esa creatividad e imaginación de ustedes. Aquí tenemos un cuadro donde dice, bueno, hay una historia, es decir, aparece una epopeya. En esta epopeya hay acciones, hay valores que representan a un héroe y hay antivalores que representan a un antihéroe. ¿Qué son los valores? Las cualidades positivas. ¿Qué son los antivalores? En realidad, todas aquellas características negativas que aparecen en un antihéroe, es decir, todo lo malo. Todo lo bueno que tiene un héroe, el antihéroe lo tiene de malo. Y nos vamos aquí donde dice, ¿qué es lo que es el antihéroe? Es este personaje desprovisto de cualidades extraordinarias al que muchas veces todo le sale mal. ¿Y qué es lo que es el héroe? El que tiene cualidades extraordinarias, fuerza, inteligencia, valor y realiza grandes hazañas. Al contrario del antihéroe, que en realidad lo que comete son hechos que podríamos llamar ilícitos, es decir, que no son considerados buenos por la sociedad. Un ejemplo, por ejemplo, son estos, que es el Lazarillo de Tormes, el Quijote de la Mancha, que en realidad son personajes que pertenecen a la época medieval, un poquito de Renacimiento también, pero nos vamos a quedar en que los héroes son, por ejemplo, el Cid, Ulises, ¿ya? Entonces, aquí quiero detenerme un poquito y contarles que también aparece, voy a seguir con la película de Narnia para ejemplificarlo. La bruja blanca vendría siendo el antihéroe.
y el héroe vendría siendo los hermanos. Pero en la primera película en especial, el héroe viene siendo este chico, el segundo varón de los hermanos, que él de alguna manera se interesa por realmente tener cosas. Se vanagloria, él quiere tener más, quiere tener poder, y por eso le hace caso a la bruja blanca y se va con ella y traiciona a sus hermanos y les dice dónde están y bueno, todo lo que se desarrolla en la película. Pero al final este antihéroe se vuelve héroe. Vamos a trabajar con la película Narnia, la 1, para poder trabajar con todos estos detalles de quién es el héroe y el antihéroe, para que ya la vayan buscando y la puedan ver. Está tanto en Netflix como también en YouTube. Entonces le pido que busquen, es Narnia la primera, que es Narnia, el león, la bruja y el ropero. Con esa película vamos a trabajar. Además que tiene algunos enlaces interesantes con la Biblia. Y a esos enlaces interesantes nosotros les vamos a llamar intertextualidad. Así le llamamos a esos enlaces que aparecen tanto en un texto como en una película. Entonces ahí le vamos a llamar. Recuerden que esta fue una película que se hizo, pero en realidad es un libro. Todas las historias de Narnia primero fueron un libro y luego se llevaron a la pantalla grande o al séptimo arte, que también le llevamos al cine. Para ver un poquito qué es lo que es el héroe y el antihéroe, bueno, en el caso de los cómics es exactamente lo mismo que ya les expliqué. El antihéroe tiene una vida vulgar, mediocre, y que además no tiene nada de notable. Es decir, no hay nada bueno que sacar del antihéroe. En cambio, el héroe siempre va a tener virtudes y va a querer tener el valor y mostrar las hazañas, pero no por una realización propia, sino que siempre buscando que otros se vean complacidos, que otros sean los beneficiados. En este caso, la sociedad entera. Y, por ejemplo, el héroe, que a mí me gusta mucho, es Capitán América. Este chico flaquito, bajito, que después de someterse a este líquido extraño que le ponen y que él, bueno, se vuelve corpulento, grande y comienza a ayudar y después, en la primera película él se ve así como que solamente lo tenían para comerciales y como unas obras de teatro, unos musicales teatrales, pero él después se da cuenta que él puede dar mucho más que eso en realidad y empieza entonces a cobrar importancia dentro de la película. Y comienza a ser realmente un héroe y ya ustedes se saben todo el resto de las intervenciones de Capitán América dentro de todas las películas de Marvel. Entonces, recordar un detalle súper importante. ¿Por qué lo buscaron a él para colocarle este líquido? Porque era un chico humilde. Y lo dice el tipo que le pone el ojo a él, que se fija en él. Dice que él era un muchacho humilde, que sabiendo que él iba a llegar a tener cambios físicos, y también un tanto emocionales, a él no se le iba a ir el poder a la cabeza, es decir, que no se iba a sentir mucho más que los demás y que se iba a vanagloriar, es decir, que él se iba a creer mucho más que los demás. Por eso él es considerado para poder someterse a esta situación que hicieron como él fue un conejillo de indias para hacer de alguna manera procedimiento en laboratorio y ver qué sucedía con él. Y esa es la historia entonces de lo que es la epopeya. A grandes rasgos, hay muchas otras cosas interesantes que ver sobre la epopeya, pero nos vamos a fijar con esto. Y entonces la tarea que les dejo a ustedes es ver la película de Narnia, la número 1, que en realidad se llama El león, la bruja y el ropero. Y en una próxima clase que tengamos vamos a desarrollar un poquito sobre cómo se ve el tema de la epopeya enfocada en esa película. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos muy pronto.
posible. Cogedlos. Según la profecía, 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva derrotarán a la bruja blanca y pondrán fin al invierno de Narnia. Creo que se han equivocado. No somos héroes. No vais a estar solos. Aslan está en camino. Aslan, necesitamos ayuda. Lo sé, pero entended que el futuro de Narnia depende de vuestro valor. Si Aslan quiere guerra, guerra tendrá. Nos superan en número y armamento. Los números no ganan las batallas. No, pero seguro que ayudan.